Buenas tardes a todos y bienvenidos. Es para Penguin Random House Grupo Editorial y muy especialmente para su sello editorial Taurus, una alegría estar presentando hoy un nuevo libro del doctor Julio María Sanguinetti. Hace muchos años ya que tenemos el privilegio de acompañar a don Julio María en sus aventuras editoriales, a él y también a Marta y también a Emma, en publicaciones de sellos como Debate, Aguilar y el propio Taurus, y hemos adquirido una gimnasia de trabajo que ha venido dando muy buenos resultados. Para cualquier editor es una fortuna trabajar con un autor tan responsable y comprometido. No obstante, este libro no ha sido tan fácil de cerrar. Las innumerables actividades en las que ha incursionado el doctor Sanguinetti, que todos ustedes conocen muy bien, han atentado un poco contra los normales plazos de entrega y demás. Pero, sin embargo, como siempre ha sucedido, el doctor termina entregando en tiempo y forma, y todos esos materiales han tomado la forma de este libro que ya está en todas las librerías y seguramente en las bibliotecas y en las mesas de luz de muchos de nosotros. Nuevamente el doctor Sanguinetti apela a un costado periodístico y recupera un montón de escritos vinculados al tema judío, punto de partida de la conmemoración de los 70 años de la creación del Estado de Israel. Ya sabemos que Sanguinetti no es alguien que rehúya el debate de temas polémicos. Como buen demócrata, siente que es su obligación participar de la discusión y brindar su opinión, sin reparar las consecuencias negativas o cálculos de intereses políticos. Este libro está llamado a intervenir en ese debate trascendente que cada día cobra mayor importancia en el mundo y que nos interpela como sociedad. Queremos agradecer entonces y muy especialmente a nuestros invitados que nos han hecho el honor de acompañarnos hoy aquí, el periodista Carlos Pañi, que se vino desde Buenos Aires para estar aquí presente hoy, y a nuestro querido profesor Pablo da Silveira, quienes junto al doctor Sanguinetti enriquecerán este debate que está a punto de comenzar, pero que continuará mucho más allá de los límites de esta presentación. Muchas gracias. Estimado presidente de la calle, muchas gracias por estar, señora embajadora, amigos todos, nuestros amabilísimos comentaristas, Carlos Pañi, periodista de reconocida raigambre democrática y liberal que marca rumbos en el Río de la Plata, Pablo da Silveira, un pensador, un filósofo que cultiva el arte de pensar en medio de este páramo de vulgaridades que se ha transformado en el debate rioplatense. Agradezco también muy especialmente la presencia de Emilio Perina, director general del Archivo de la Nación Argentina, quien encabeza una delegación que viene desde Buenos Aires de la Fundación de Amigos de la Universidad Ben Gurión, la familia Bertein, que fueron quienes me impulsaron a hacer esto, con lo que un día, luego de ver mis colecciones de artículos sobre temas históricos, me dijeron, bueno, ¿y por qué no de este tema que se está hablando toda la vida? De modo que, bueno, amigas, amigos todos, sin duda es una alegría poder estar aquí. Este libro recoge más de 50, 60 años de vida periodística por una causa dentro de la cual nací, se puede decir, porque desde mis tempranos años, en el año 53, 54, en el semanario Canelones y en el diario Acción, naturalmente viví la identificación de aquel movimiento político y de aquel liderazgo tan fuerte de Luis Valle-Berres en estas causas que fueron las que lo singularizaron. Luis Valle creció desde la radio, primero con la causa republicana española, luego con la causa judía, y transformándose en la figura política que fue. Y a él y a dos grandes estadistas, Enrique Rodríguez Fabregat y Óscar Secuyauri, está dedicado este libro, porque fueron los hombres de Estado que volcaron el esfuerzo del país en la construcción del Estado de Israel. Y también a Nahum, porque fue un gran luchador, un gran amigo, y fue el autor de ese artículo que califica como delito lo que son los fenómenos de discriminación étnica, discriminación racial y todo este tipo
de fenómenos que desgraciadamente tenemos que luchar. El tema es histórico porque son muchos años, desgraciadamente también es de actualidad. Desgraciadamente tenemos que seguir combatiendo, 70 años después, en un debate que va cambiando de actores, que va cambiando hasta su semántica, que va cambiando su naturaleza, que se va reelaborando, pero siempre dentro de ese combate contra el prejuicio que está detrás de todo esto. De modo que, sin más trámite, empiezo por darle la palabra a Carlos, para esto que espero que sea una conversación a propósito y una reflexión a propósito del tema judío, del tema racismo, del tema discriminación, del tema Israel y de todo lo que significa para nuestra civilización. Porque este libro se llama La trinchera de Occidente no por casualidad, sino porque es justamente nuestra convicción. Un Occidente que le ha costado mucho entender, que en ese lugar del Oriente se jugaba el destino de todo Occidente. Se precisó la invasión yihadista, se precisaron los atentados en París o en Londres o en Madrid o en Nueva York para que Europa y Occidente entendieran que esta no era un conflicto regional, ni un conflicto territorial, ni un conflicto solo del Medio Oriente. Era un conflicto de toda nuestra civilización y de la defensa de nuestros valores. No era lisa y llanamente un tema judío, sino un tema occidental, un tema de todos aquellos que creemos en la libertad y en la igualdad entre los seres humanos. Bueno, adelante. Muy buenas tardes a todos. Lo primero que tengo para decir es gracias por la invitación a estar esta tarde aquí. Para mí es un reconocimiento un poco intimidatorio que alguien a que yo admiro tanto desde hace tanto tiempo, desde mucho antes de conocerlo personalmente, me convoque para que pueda exponer delante de ustedes las resonancias que tiene la escritura de él, del presidente, en mí. Eso supone un reconocimiento y un compromiso que me pone un poco nervioso. Y voy a tratar de hacerlo con la mayor capacidad de síntesis de la que sea capaz, y con el desafío de decir algo más interesante que lo que él acaba de decir, que es el núcleo del libro. Así que dudo mucho que pueda aportar demasiado. El primer aspecto de este trabajo que a mí me interesa destacar es que es un libro con muchas dimensiones, que son las dimensiones de Sanguinetti. Es decir, es un libro sobre la historia de un conflicto. Yo pensaba hoy, no sé si cuando se creó el Estado de Israel se podía suponer o se podía ser tan pesimista de pensar que 70 años después íbamos a estar presentando un libro en un contexto todavía de un conflicto persistente. Es un libro de la historia de ese conflicto. Es un libro que refleja distintos tipos o que nos pone frente a distintos tipos de textos. No todos son textos periodísticos, hay conferencias, hay presentaciones públicas, en ocasiones de ceremonias en las que le ha tocado participar al presidente, sobre todo en una visita histórica a Israel como presidente. Es el libro de un periodista y de un político.
pero de un político, y esto me interesa mucho destacarlo, porque hoy esto tiene a mi juicio un valor central, de un político que entiende que la palabra, la argumentación, la defensa de determinados valores por escrito, la escritura, tienen un lugar central en la política. Y esto es algo que para muchos de nosotros resulta obvio, pero que para muchísima gente y para un estilo, una forma de hacer política, resulta cada vez menos obvio. Entonces, me parece que lo primero que me corresponde destacar es el rol de Sanguinetti como un político de ideas, como un político que entiende que la acción y la lucha por el poder y la administración del Estado se inscriben en un horizonte mucho más amplio, que es el horizonte de los valores. El libro es una colección de artículos que, como él dijo, recorren 50 años de su vida. Demandó seguramente un esfuerzo que lo vemos en los acápites de muchos artículos, de ponerlo en contexto ese artículo, porque son artículos algunos de los años 60, 70, 80 hasta ahora. Algunos requieren de una explicación de en qué contexto se escribieron. Hay polémicas que se desarrollaron aquí en el Uruguay, donde hay que explicar en el contexto de la polémica. Esa saga que está contada en el libro, desde distintos puntos de vista, que es la saga de Israel, nos pone frente a un puente que es Israel, y es el drama de Israel, que une tres fenómenos fundamentales, centrales, de la historia humana de los últimos 70 años, que es el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, en cuyo contexto se decide, o como respuesta al cual se decide la creación del Estado de Israel; la Guerra Fría, que tuvo en el conflicto de Medio Oriente y en el conflicto por la existencia del Estado de Israel un escenario fundamental; y la aparición de nuevas formas de violencia, del terrorismo, del fundamentalismo islámico como fenómeno terrorista, que es el último capítulo al que estamos asistiendo. Es decir, es un puente entre estos tres fenómenos sin los cuales no nos podríamos explicar nuestra historia como sociedad, como civilización de los últimos 70 años. Yo no diría que es un libro sobre la historia del conflicto. Es un libro sobre los argumentos que permiten defender la existencia de Israel en medio de ese conflicto. Es decir, es un libro que recurre a los hechos, recurre a la historia particular de ese fenómeno, solamente en la medida en que los hechos son necesarios para explicar argumentos. Es decir, no se imaginen, los que no lo leyeron todavía, que se van a encontrar con textos cuyo principal interés es la reconstrucción histórica del fenómeno. No, nos conecta con el fenómeno histórico en la medida en que nos lleva una y otra vez desde 1000 puntos de vista a entender qué es lo que se juega detrás de la existencia de Israel, no solo para el pueblo judío, sino para toda una forma de entender al hombre y a la sociedad humana. En esa narración hay un aspecto que a mí me gusta mucho del libro, que es la aparición casi involuntaria de muchísimos retratos de figuras muy importantes del mundo judío, también del mundo árabe, que formaron parte de esa dramática. Hay algo que para un extranjero como yo es muy interesante, que es una dimensión recurrente que aparece todo el tiempo, a la que el presidente se refirió recién muy fugazmente, que es la dimensión bilateral de la relación entre Uruguay e Israel. En eso hay algo biográfico de él. Es un homenaje a sus mayores en el sentido intelectual, en el sentido político, sobre todo a Valle Berres,
y a un grupo de políticos, no solo colorados, también blancos, que se identificaron con la causa del Estado de Israel como una causa que debía ser defendida más allá de la inmediatez que puede tener la condición de ser judío o de vivir en la zona. Hay algo subliminal que aparece muy tímidamente, pero que a lo mejor logramos que lo desarrolle un poquito más, que es que Uruguay se puede mirar en algunas dimensiones como en un espejo en Israel. Él hace alusiones al éxodo del pueblo oriental. Habría que pensar si la existencia de Uruguay, también tan dificultosa al comienzo, en medio de conflictos internacionales en la región, Argentina, Brasil, la intervención de potencias extranjeras, etcétera, no tienen un fondo, digamos, de identificación, como decía, subliminal, entre lo que puede ser la experiencia histórica de Uruguay en un contexto muy distinto, con tramas distintas, con argumentos distintos, y la existencia de Israel. Pero hay una afinidad. Lo que pasa es que hay un tema de identidades. A ver. Y hay un conflicto de identidades, ¿no? El fenómeno de la identidad judía, digamos, milenario, sin un territorio en el cual pudiera sentarse eso que no solo era un pueblo, sino que era una nación, porque tenía la voluntad de autogobernarse, y un pueblo palestino que no tenía identidad, porque ese es otro fenómeno que también se va produciendo con el tiempo. En realidad era una población que no tenía conciencia de esa identidad, que la va generando después el conflicto. Y estos temas de identidad son justamente los que están detrás de toda la evolución que se ha producido en este fenómeno, que, como usted bien dice, tiene etapas muy distintas, porque no era lo mismo el año 73 que el año 89. Pues en el 73, en la crisis del petróleo, Arabia Saudita pasa a ser el centro del mundo, ¿no? Y ahí se lanza, o comienza, digamos, por primera vez, en la Segunda Gran Guerra, digamos así, la primera vez que aparece el factor religioso como dominante, fundamentalmente en este caso de origen sunita. Y 6 años después aparece la revolución iraní, con lo cual aparece la potencia chiita. Entonces ahí tenemos un juego de identidades muy complicado. Sí, naturalmente, uno como país chico en medio de grandes, sí, se identifica, porque somos países que tratamos de ser grandes pese a nuestra dimensión territorial. Y creo que Israel lo hacía y nosotros de algún modo también lo somos, por lo menos de vez en cuando. Sobre todo cuando usted ve acá el espectáculo de civilidad que representa esta sala y de diversidad, que también muestra lo que es lo importante o digamos la mejor dimensión de este país territorialmente pequeño. Entonces todo el problema de identidad está detrás, con todos esos cambios que se han ido produciendo, ¿no? Y que son muy importantes. Por eso la naturaleza ha cambiado hasta la semántica, porque lo que antes llamábamos antisemitismo hoy pretende llamarse antisionismo para desplazar el debate hacia allá. Lo que antes era un debate que se refería, digamos, fundamentalmente a un debate histórico, digamos, que provenía con el mundo cristiano, pasa luego de la pacificación con el mundo cristiano a un debate con el mundo musulmán. Curiosamente, lo que al principio partía como antisemitismo de corrientes ultranacionalistas pasa a ser un debate de tipo universal. Y lo que antes partía de la derecha, porque el racismo partía de la derecha, ha pasado a ser izquierda, ¿no? En el último travestismo ideológico que se enfrenta y que está detrás de este debate. O sea que es un cambio muy sustantivo. Es un cambio muy sustantivo, no solo desde el punto de vista semántico, sino desde el punto de vista conceptual. Perdone la expresión. Esta relación entre Uruguay e Israel, que tiene que ver con la política exterior uruguaya y el papel que jugó Uruguay y que jugó el gobierno en la creación del Estado de Israel, para nosotros, para un argentino, o por lo menos para un argentino con mis ideas, es sumamente interpelante, porque mientras Uruguay estaba promoviendo la creación del Estado de Israel, en Argentina estábamos convirtiéndonos en un lugar de recepción de los nazis.
Estoy hablando del primer gobierno de Perón en el año 48. Entonces el contraste nos muestra mucho la distinción entre dos tradiciones, entre dos formas de entender el mundo en ese momento y lamentablemente esas diferencias persisten a lo largo del tiempo. Como acaba de recién de sostener el presidente, el libro no se enfoca solamente en el problema político o geopolítico de la creación del Estado de Israel y sus esfuerzos de supervivencia y las amenazas que recibe en las distintas etapas de su historia, sino que además es un libro de reflexiones sobre los problemas que están detrás de ese conflicto. Sobre todo el problema del racismo, el problema del antisemitismo, la cuestión del holocausto, la discusión sobre el concepto de raza, todas estas aberraciones que, como decía recién el presidente, han ido mutando inclusive de localización ideológica, pasando de la derecha a la izquierda. Es también un libro que, a propósito de Israel, o que identifica en Israel, en su saga, en su existencia, la defensa de la democracia como sistema. En el contexto de la Guerra Fría, que significaba una discusión sobre la democracia, y ahora en el contexto de la emergencia del fundamentalismo, que implica también una discusión radical sobre la democracia. Por eso el libro ve a Israel mucho más que como un sujeto estatal, como un sujeto de la vida internacional, como un sujeto político, jurídico, político, territorial. Lo ve además como la defensa, por eso el libro se llama La trinchera de Occidente, de un sistema de valores que están en juego en la existencia de Israel, pero cuya supervivencia compromete a muchísima más gente que la gente de Israel. Ve en Israel una especie de frontera caliente de una forma de entender la civilización, de una forma de entender al hombre, de una antropología, de una forma de entender la vida social. En contraste con aberraciones como el antisemitismo, como el nazismo, como el fundamentalismo. Es por lo tanto un elogio que todos esperamos inevitable en Sanguinetti del laicismo como forma de entendimiento de la vida política. Esto me parece sumamente importante. Digamos, Israel implica en el corazón de Medio Oriente, en lo que Sanguinetti llama en el libro Un mar de dictaduras, un experimento de aquello que ha sido una de las grandes de nuestra sociedad, aquello que distingue a Occidente, que es la idea de poder abandonar una visión del orden público, una visión de la política, asentada en verdades objetivas. Esto es la esencia del liberalismo. Digamos, la idea de emanciparnos de una forma de entender la sociedad sacralizada, con un orden objetivo creado por algún Dios que está en algún texto sagrado, se llama ese texto sagrado la Biblia, el Corán o el Capital, para entender la vida social o para entender la regulación de nuestras relaciones, no en torno a verdades, no con arreglo a verdades, sino con arreglo a reglas. Digamos, gobierna no el que tiene la verdad, el que gobierna no gobierna porque tiene la verdad, gobierna porque ganó una elección. Puede no tener la verdad. Y como el que gobierna puede no tener la verdad, debo garantizar que la minoría puede expresarse, porque tal vez la verdad la puede tener la minoría. Eso significa una sociedad que se funda en reglas y no en verdades. Y que deja el problema de la verdad para la vida, para la contemplación personal de los individuos dentro de su casa. Esto es lo que está en juego en la existencia de Israel
en el contexto de un orden que pretende fundar la sociedad, la civilización y la política en verdades objetivas y en textos sagrados. Esto es la frontera o la trinchera de Occidente, la defensa de esta forma de entender la vida humana. Esto es lo que dirige el interés de Sanguinetti hacia Israel, que está viendo en Israel un problema de carácter universal, que tiene además una encarnación muy interesante, que es la democracia concreta histórica de Israel, donde en el Parlamento hay árabes, en el Parlamento israelí hay gente que discute la existencia de Israel. La corte israelí, hay muchos datos que presenta el libro, a mí me resultó muy interesante en ese sentido. Por ejemplo, el elogio a un fallo de la corte israelí que dice este territorio debe ser devuelto porque no nos corresponde, porque nos hemos apropiado de él irregularmente. Y porque era privado. Y porque era privado. Era propiedad de un árabe. Y se lo tenía que devolver a él. No era un tema de Estado, era un tema de derecho. De derecho de la propiedad. De las personas. De las personas. Pero planteado en un momento en que se está discutiendo la existencia territorial del Estado. La imagen de Sharon desmontando las colonias de un territorio que él mucho tiempo antes había conquistado o había incorporado. Había conquistado. Es decir, la posibilidad de incorporar dentro de la afirmación la negación, lo diverso, que eso es la raíz de la democracia. Esta discusión que se da en Medio Oriente, que como decíamos, tiene su punto de partida en el drama de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que continúa durante toda la Guerra Fría, después se transforma en la encarnación o en el escenario de un conflicto que es el conflicto con el fundamentalismo islámico, que le permite mirar a Sanguinetti y a Israel como una frontera de otra dimensión, que es la frontera de lo que Huntington llamó el choque de civilizaciones, un conflicto que hunde sus raíces mucho tiempo atrás, que él identifica muchas veces a lo largo del libro, muy inteligentemente en la batalla de Poitiers, cuando Carlos Martel impide el avance del Islam sobre Francia, después la batalla de Lepanto, digamos, lo que nos cuenta la historia de Israel en los últimos 70 años es un capítulo de una historia de mucha larga duración que tiene que ver con un conflicto de civilizaciones que va y vuelve, que avanza y se repliega. Ahora, todo esto que estamos diciendo, voy a terminar con esto, adquiere una enorme actualidad ahora, en este tiempo, por otra dimensión. Sanguinetti se refiere varias veces, por lo menos yo recuerdo 3, a estas 2 batallas que acabo de mencionar, la batalla de Poitiers, después la batalla de Lepanto, y dice, cuidado porque después de la batalla de Lepanto ocurrió la noche de San Bartolomé, que era otra guerra de religión. Entre nosotros. Quiere decir que esa civilización estaba atacada externamente por un fenómeno teocrático o de confusión del mito y el logos, pero también estaba interiormente atravesada por ese problema. Había un doble hackeo de una concepción autoritaria teocrática de la vida pública desde afuera por el Islam, pero también desde adentro, como forma de guerra de religión. Y de intento de imponer una verdad como reguladora del orden civil. A mí esto me inspira a pensar que este libro se vuelve extraordinariamente actual y sus reflexiones sobre la democracia, sobre el pluralismo. ¿Por qué? Porque hoy empezamos a ver que la amenaza que sufre la democracia occidental en sus valores esenciales no es solamente externa,
empezamos a ver que dentro de nuestras sociedades también se empieza a quebrar la fe, la convicción o el consenso respecto de determinados valores sin ninguna necesidad de que haya un ataque ideológico externo o usando ese ataque ideológico externo para darle la peor respuesta, que es una respuesta autoritaria interna y producir la discriminación, el cierre de las fronteras, el nacionalismo, el proteccionismo, que es lo que estamos viendo en todo Occidente. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos con matices y con distintos niveles de gravedad en Italia, en Alemania, en Gran Bretaña, en Brasil, en Francia. Aquí hay un texto que a mí me parece uno de los textos más interesantes de todo el libro, que se llama Hablemos de democracia. ¿Por qué este texto es tan interesante? Porque es una descripción de todos estos problemas, con una enorme claridad, con un punto de vista macroscópico, pero es especialmente interesante porque fue escrito en 1986. Yo los invito a que lean ese texto. Es una conferencia donde se describen todas las derivaciones que va a tener el quiebre de los valores y sobre todo algo muy importante que está muy ligado a todo esto que estamos hablando de los problemas de Occidente, que es la pérdida de confianza en la política y en una forma de hacer política, porque esa forma de hacer política, de administrar la vida en común, se torna dudosa por la crisis de una institución que es el trabajo, como organizador. Ese problema del fin del trabajo, el problema que iba a significar para que el crecimiento económico no estuviera ya directamente ligado al crecimiento de las posibilidades de trabajo, está tratado por Sanguinetti en ese texto de 1986. Yo tuve que mirar 2 veces la fecha, porque parecía escrito hoy. Entonces, ¿a dónde quiero ir y a dónde quiero terminar? En que el problema de Israel, el problema de la existencia de un Estado judío, la amenaza sobre la existencia de un Estado judío es la amenaza sobre un sistema de valores. Y esos valores no solamente sufren hoy el ataque externo de otra forma de entender la vida en común, de otra forma de entender al ser humano y a la sociedad, por razones religiosas, ideológicas, sino que en nuestras propias sociedades empieza a haber algo inquietante, que es la polarización, la idea de que un sector es el único dueño de la verdad y la interlocución y el diálogo no merecen ser practicados, gente que defiende abiertamente el hundimiento del centro, que es el lugar del diálogo, el lugar del intercambio, el lugar donde yo puedo pensar que el otro puede tener algo de verdad. El hundimiento del centro es algo a ser festejado. Bueno, quiere decir que lo que entendemos como la amenaza externa de algo distinto es también una crisis de nuestra propia identidad. En este sentido, todas estas reflexiones sobre la democracia, esta defensa de Israel en el sentido de en defender un corpus de valores, una forma de entender la civilización y la política, que podría o debería ser a esta altura anacrónica, se vuelve extraordinariamente actual. Y ahí es donde quiero terminar diciendo lo siguiente. Lo obvio, Sanguinetti no es judío, ni vive en Israel. Vive lejos de Israel, en un país que se puede reflejar en Israel, pero que tiene una historia totalmente distinta, que puede tener dificultades por lo que pasa en Israel muy inmediatas, probablemente a través de problemas energéticos. Entonces, lo más maravilloso del libro es que es un libro que se escribe no por un interés inmediato, no por una afectación personal, sino por un sentido de la responsabilidad política, que es la mejor forma que es la forma más elevada y que encarna en Sanguinetti maravillosamente, porque es un gran luchador,
de entender el altruismo. Muchas gracias. Magníficas, magníficas palabras. Pasaron por arriba el libro. Bueno, Pablo, esperamos sus reflexiones. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, presidente, por invitarme a comentar su libro. Y es muy agradable ver a muchos amigos instalados en esta platea. Quisiera empezar señalando una casualidad, ya que a veces ocurre, una feliz casualidad. Estamos hoy acá presentando este libro a muy pocas semanas de un centenario que es importante para la vida intelectual. En enero del año 1919, es decir, dentro de pocas semanas se cumplen 100 años, Max Weber dio 2 discursos en la ciudad de Múnich, invitado por una asociación de estudiantes. Uno de esos discursos se llamó Política como vocación y el otro de esos discursos se llamó Ciencia como vocación. Poco después, esos discursos se publicaron unidos en un libro que se titula hasta hoy El político y el científico, que muchos de nosotros seguramente hemos leído, del que sale la famosa distinción de Weber entre ética de la vocación y ética de la convicción y ética de la responsabilidad. ¿Por qué evoco este centenario que estamos a punto de cumplir? Porque la tesis central de Weber es que la política y la ciencia en un sentido amplio, que para él incluía la historia, la sociología, están movidas por 2 pasiones diferentes. La política está movida por la pasión de influir, de modificar los hechos. Y la ciencia, en este sentido amplio, está movida por la vocación de entender. Y Weber hace unos dibujos un poco complejos, por una parte diciendo que no hay que mezclar esas 2 cosas, pero por otra parte diciendo que en el interior de mucha gente están mezcladas y que incluso en el interior de muchos que hacen muy bien la política está la vocación por entender, y eso es parte de lo que explica que hagan muy bien la política. Lo cual uno se podría remontar 2500 años atrás, la duda que tuvo Aristóteles acerca de si la mejor expresión de la vida humana era la del político o la de quien se retiraba a contemplar y a entender lo que ocurría. Esta referencia me vino a la cabeza mientras leía el libro porque me parece que esa tensión está en todas las páginas de este libro. Por una parte es un libro obviamente escrito por un político, por alguien que ya estaba en la actividad política cuando escribió el más antiguo de los textos que uno puede encontrar, y con alguien que está claramente embanderado por una causa, que es la causa del Estado de Israel. Y todo lo que escribe está teñido por ese embanderamiento. Pero al mismo tiempo se ha escrito por un hombre que quiere entender. Y que quiere entender incluso hechos y personajes que no tienen que ver con la causa que defiende. A mí me parecieron extraordinariamente interesantes los 2 capítulos en que el presidente Sanguinetti habla de Anwar el-Sadat y cómo trata de entender la lógica por la que Sadat terminó acordando con Israel y rompiendo con el conjunto del mundo árabe. Y hay en esa descripción de un hombre que defiende una causa que no es la causa que el presidente Sanguinetti está defendiendo. Y creo que eso es parte del valor del libro, como creo que es parte del valor de toda acción política inteligente. Una acción política que es pura voluntad, puro agachar la cabeza y ir para adelante, nunca es buena acción política. La buena acción política es la acción política teñida por el esfuerzo de entender. El libro,
lo decía Carlos, repasa todos los acontecimientos importantes de esta historia. Y al hacerlo, y de hecho, cuando uno lo lee, percibe cómo elementos importantes de esa historia están muy olvidados. Nos recuerda algo que es enormemente importante, y es que la historia nunca está contada de una vez y para siempre. La historia hay que contarla todos los días. La historia hay que contársela a cada generación. Y eso no se debe a que seamos débiles de memoria o cosas por el estilo. Eso está asociado a uno de los problemas fundamentales de la existencia humana, que es la renovación de las generaciones. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la sociedad uruguaya de 1830 y de la sociedad uruguaya de hoy, y construimos frases que la presentan como si fueran lo mismo. Y obviamente hay una continuidad histórica. Pero no hay nadie que perteneciera a la sociedad uruguaya de 1830 que pertenezca a la sociedad uruguaya de hoy. Eso pasa en todas las sociedades, incluso pasa en las sociedades de los animales sociales. Eso pasa en los hormigueros y pasa en las colmenas. La diferencia es que el comportamiento de las hormigas o de las abejas está totalmente determinado por su ADN. No tienen que recordar nada ni aprender nada. Mientras que una parte muy importante de nuestro comportamiento está influido por nuestras convicciones. De modo que para que nuestra acción tenga sentido a lo largo del tiempo, para que se puedan construir continuidades, incluso para que se puedan construir reinterpretaciones, tenemos que estar todo el tiempo contándonos el pasado, volviendo al pasado y volviendo a entenderlo. Insisto, no hay ningún mandato por el cual tengamos que aceptar todas las opiniones y todos los hechos de quienes nos precedieron. Pero solo vamos a estar cambiando si antes de alejarnos de esas opiniones y de esos hechos entendimos por qué pensaron y por qué actuaron de ese modo. Si esa condición no se cumple, no es cambio, es decadencia, es olvido. Entonces, el hecho de volver a contar la historia, volver a recordar los hechos, volver a recordar el significado de los hechos, es una tarea en la que estamos condenados los seres humanos. Es una condena linda, no digo condena en el sentido de algo que nos pese mucho. Pero además, y este es un punto importante y en el libro aparece con fuerza, es una tarea con significado político. Nosotros estamos muy impresionados hoy por el tema de las fake news y muy impresionados por cómo el presente está siendo permanentemente manipulado por la construcción de falsas noticias, por la administración tendenciosa de información, y todo eso es verdad. Ahora, lo que no podemos perder de vista es que también el pasado está siendo manejado del mismo modo. Y que el modo en que recordamos y transmitimos el pasado tiene consecuencias políticas sobre el presente. Para poner un ejemplo que los uruguayos entendemos muy bien, uno no ve del mismo modo al MLN Tupamaros si lo ve como un movimiento que nació para enfrentar una dictadura, como se enseña hoy en los liceos, o si lo ve como un movimiento que nació en un país donde el reino de autoritarismo era tal que ni siquiera había presidente de la República. Según cómo el modo en que hoy percibimos un fenómeno político de primera magnitud, por otra parte, para nuestra vida política, cambia radicalmente. Por eso, la lucha por la interpretación histórica es parte de uno de los capítulos más lindos de la lucha política, que es esa parte de la lucha política que se pelea en el terreno de la inteligencia, en el terreno del saber. Y creo que eso es especialmente pertinente cuando se trata del tema del libro, porque hay un hecho incómodo de reconocer, pero que hay que reconocerlo, porque si no es tapar el sol con la
nuestras manos y preocupante para todos los que nos sentimos amigos del Estado de Israel, y es que la causa del Estado de Israel en los últimos años se ha debilitado ante la opinión pública internacional. Entre otras cosas, porque como mencionaba el presidente Sanguinetti al principio, hubo corrimientos. Algunos de quienes hace unas décadas lo defendían, hoy están entre quienes lo atacan. Y si bien este problema no se resuelve solo contando la historia, también se resuelve contando la historia. Porque parte de las interpretaciones hostiles, parte del modo, efectivamente hay un problema semántico, parte del modo en el que se entienden algunas palabras claves, como por ejemplo Palestina, si se entiende como un territorio, si se entiende como una unidad política, tienen que ver con cómo se recuerda y cómo se cuenta esa historia. Y entonces ahí también hay una tarea que es al mismo tiempo intelectual y política, y que es una tarea que en este libro se hace con una inmensa solvencia. Creo que otro de sus aportes, Carlos lo señalaba y es muy importante, es recordar la historia, el papel que tuvo Uruguay en la historia del Estado de Israel. Y la continuidad y la coherencia del desempeño del Estado uruguayo en ese tema durante mucho tiempo en todos los foros internacionales. Esto es importante siempre, pero es especialmente importante hoy, porque están pasando no una sino dos cosas graves. La primera es que los últimos gobiernos uruguayos se han alejado muy significativamente de lo que fue la posición histórica de Uruguay en relación al Estado de Israel. Y lo segundo, tan grave como lo primero, es que lo hicieron como si no lo estuvieran haciendo. Sí. No hubo debate público, no hubo consulta, no hubo búsqueda de consensos. Y esto también es un quiebre en la historia del Uruguay. Porque los uruguayos, como tiene que hacer todo país chico, siempre nos tomamos muy en serio nuestra política internacional. Y siempre tendimos a verla como una política de Estado. Para poner un ejemplo, y aprovechando que el presidente Lacalle nos acompaña, yo creo que el cambio de posición de Uruguay en relación al Estado de Israel es un fenómeno de una magnitud parecida a lo que fue la decisión de entrar o no entrar en el Mercosur. La diferencia es que cuando los uruguayos nos desayunamos de que argentinos y brasileros estaban avanzando en ese proceso, el presidente de la época, que era el presidente Lacalle, convocó al presidente Sanguinetti, que había cumplido su primer mandato, al general Sereñi, que era entonces el líder de la izquierda, a el senador Jorge Valle, a todo el espectro político, para discutir qué íbamos a hacer con ese asunto, asumiendo que no era un problema de un gobierno ni de una mayoría parlamentaria circunstancial, sino que era un problema de política internacional que el Uruguay tenía que evaluar y tenía que manejar con sentido de Estado y con sentido de continuidad del Estado. Esa fue la tradición del Uruguay. Porque siempre supimos que un país chico como Uruguay no tiene derecho a cometer errores graves en materia de política internacional. Países grandes pueden permitirse metidas de patas y las arreglan. Los países chicos son demasiado frágiles. Entonces pasaron dos cosas graves en estos años. Nos alejamos no solo de lo que fue la posición tradicional de Uruguay de defensa del Estado de Israel, sino de defensa del orden jurídico internacional. Y además lo hicimos de una manera que implicó dejar de ver la política exterior como una política de Estado para pasar a verla como una política de cintillo. Y eso es extremadamente grave para el caso del Estado de Israel y para la política exterior del Uruguay en su conjunto. No quiero extenderme demasiado en este comentario, pero quisiera hacer dos o tres comentarios un poquito impresionistas de cosas que me generó este libro. Pero es muy importante eso, Pablo.
porque es parte de la transformación de la que hablábamos hace un rato, de cómo el escenario fue cambiando, ¿no? Y cómo en definitiva hoy todos estos fenómenos se ubican a la izquierda. Hace pocos días tuvimos acá un músico muy famoso, muy popular, de los que asumen, y ese es un fenómeno bastante común, ¿no? Cuando alguien tiene la popularidad por el arte, por la música, por la literatura, y luego se lanzan a actuar como agitadores. Normalmente no de buenas causas, ¿no? Hay pocos agitadores de buenas causas, como fue Nabur, de la causa armenia, que acaba de desaparecer, pero normalmente son causas de este tipo, ¿no? Y este buen señor que ha recuperado para la visualización el peor de la simbología nazi, ¿no? Porque la idea aquella del cerdo asociado a la estrella de David es lo peor de la simbología nazi. Este señor es homenajeado y se le considera ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo. Entonces, eso nos está revelando hasta qué punto están confundidos hoy esos valores y cómo, como dice usted muy bien, sin que nadie lo haya definido, sin que nadie haya titulado, hemos cambiado, y a poquito se va corriendo el muro, se va corriendo, y un día nos encontramos ya en otro territorio que es territorio enemigo, por decirlo de algún modo, y lo hemos visto. Un señor presidente llegó a hablar de genocidio, acusando nada menos que al Estado de genocidio. Entonces, yo creo que este tema es muy importante. Están también testimonios allí, que son testimonios de polémica, porque desgraciadamente este tema sigue siendo polémico, y en buena hora que sea polémico, porque no hay que callarse, digamos, ¿no? Hay que discutir. Y por eso es bueno que lo haya traído a colación. Muy bueno. Dos o tres comentarios impresionistas entonces para terminar. Uno de ellos tiene que ver con el papel de la prensa, de lo que Carlos sabe infinitamente más que yo en esta materia. La historia que cuenta este libro sirve muy bien para percibir la diferente velocidad que hay en el mundo de hoy entre cómo circulan los datos, que circulan a una velocidad como nunca se conoció en la historia, y cómo circulan los marcos interpretativos que permiten entender el significado de esos datos, que circulan mucho más lento, porque se construyen más despacio y porque se comunican más despacio. Y eso nos coloca ante un problema muy típico de esta época, que es posible presentar visiones muy sesgadas y falsas de la realidad, apoyándose en datos que son todos empíricos. Si yo informo que hace 20 minutos alguien atacó a alguien, bombardeó a alguien, es inevitable pensar que el que hace 20 minutos bombardeó es el agresor y que el otro es el agredido. Si yo tengo en cuenta lo que pasó en las 48 horas anteriores, o en las 2 semanas anteriores, o en los 6 meses anteriores, tal vez sea exactamente al revés. Pero el consumo instantáneo de noticias que caracteriza nuestra época atenta contra esa interpretación más inteligente de los hechos. Yo creo que eso es un desafío y es también una oportunidad para la prensa, porque la prensa no le va a ganar nunca a las redes la carrera de la velocidad informativa. Esa carrera está perdida. Lo que la prensa puede ganarle a las redes es la capacidad de interpretación y de análisis. Y lo que el mundo necesita desesperadamente es capacidad de interpretación y de análisis frente a una hemorragia de datos que nos caen encima y que no sabemos bien cómo manejar.
Por eso, frente a muchos pronósticos un poco apocalípticos sobre el futuro de la prensa, yo tiendo a ser más bien optimista. Sí, hay prensa que va a desaparecer, la que se lo merece. La que agrega valor respecto de lo que agregan las redes sociales. Y hay prensa que se va a volver más importante que nunca. Porque si no, los hechos nos van a pasar por arriba y nos vamos a volver unas especies de ignorantes llenos de datos, pero incapaces de procesar lo que esos datos significan. Otro comentario impresionista tiene que ver con lo que recién mencionaba el presidente de la distinción entre izquierda y derecha. Hoy está pasando algo muy curioso, ¿no? La izquierda internacional no solo se ha alejado de Israel, sino que se ha vuelto aliada de un conjunto de monarquías absolutas, estados teocráticos, gobiernos homofóbicos. Perfiles políticos a los que en general la izquierda se opone con mucha radicalidad en Occidente. No siempre apoyaron Cuba, por ejemplo, que siempre fue un régimen terriblemente homofóbico, pero al menos hicieron como no lo veían. ¿Qué tienen en común Venezuela y Afganistán para que aparezcan como alguna clase de unidad ante el mundo? Bueno, que son dos enemigos de Estados Unidos. Entonces, ser de izquierda es ser enemigo de Estados Unidos. Entonces Hitler era de izquierda. Si todo se reduce a eso, entonces es simplemente una especie de categoría que crece por suscripción en los contextos más diversos. Y la verdad creo que eso es prueba, eso es una muestra más de un agotamiento conceptual en el que estamos, de estas dos categorías de izquierda y derecha, que no sirven para explicar algunos de los acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo, algunos de los fenómenos más importantes que nos desafían. ¿El nacionalismo es de izquierda o es de derecha? ¿Ha habido nacionalismos de izquierda? ¿Ha habido nacionalismo de derecha? ¿El populismo es de izquierda o de derecha? Hay de los dos tipos. ¿El desarrollismo es de izquierda o de derecha? Ha habido de los dos tipos. ¿Qué significa exactamente hoy izquierda y derecha? La verdad es que, primero, es muy difícil saberlo. Y en segundo lugar, no deberíamos asombrarnos. ¿Por qué esperar que la inmensa riqueza y complejidad de la vida política pueda ordenarse toda en función de una metáfora espacial que ni siquiera usa las tres dimensiones del espacio, usa una sola, porque está dentro de la recta? No hay plano y mucho menos hay volumen. ¿Por qué debería ocurrir que una metáfora espacial tan pobre fuera suficiente para explicar todos los alineamientos políticos y todos los fenómenos políticos? La distinción izquierda y derecha tiene una historia, que es una historia muy breve. Todos sabemos que empezó con la Revolución Francesa. Los griegos, los romanos no tuvieron nada parecido a izquierda y derecha, pero no solo los griegos ni los romanos. Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Voltaire, Adam Smith, no se concibieron ni de izquierda ni de derecha por la sencilla razón de que esos dos conceptos no existían. Las palabras, en fin, existían para decir de la izquierda y de la derecha, pero no como conceptos políticos. La idea aparece en la Revolución Francesa, todos lo sabemos, empieza simplemente como una manera de referirse a lugares en la Asamblea, y fue muy útil como instrumento de análisis hasta el fin de la Guerra Fría, 200 años exactos. Como tantas otras categorías de análisis que tuvieron una historia, que tuvieron un periodo en el que resultaron útiles para interpretar los hechos y que después quedaron por el camino. ¿Quién habla hoy del espíritu de los tiempos, como se hablaba en la época en que Hegel era la referencia para un montón de cosas? Nadie. Si ustedes van a leer literatura de esa época, todo el mundo hablaba de esas cosas. Entonces, es muy probable que en un futuro que nosotros nos lleguemos a ver, izquierda y derecha, el lenguaje de izquierda y derecha se ha visto como típico de una época que pasó. Entonces me parece que ni tenemos que acomplejearnos,
ni tenemos que dejarnos correr con eso, ni tenemos que sentirnos obligados a responder cuando dice que usted es izquierda o de derecha. Mire, es su problema, no es el mío. Y lo último que me gustaría mencionar, este libro desde el título defiende una tesis que tiene que ver con la noción de Occidente. La noción de Occidente tiene esa cosa rara de que por una parte es ineludible y por otra parte es muy difícil de explicar. El presidente Sanguinetti hace una presentación histórica donde la asocia al judaísmo, a la tradición clásica de Grecia y de Roma, al cristianismo, y es verdad que todo eso está. Ahora, los límites son difíciles. Huntington, por ejemplo, en su famoso libro sobre el choque de las civilizaciones, a nosotros nos deja fuera. Dice que hay algo que es una... Dice que no sabe si somos una civilización. Sí, si habría una civilización latina o qué, pero más bien nos deja fuera del club. Y nosotros creo que no nos sentimos así, afuera del club. Entonces, es un concepto al mismo tiempo ineludible y complicado. Y ciertamente no voy a intentar yo aclarar el problema acá, porque si pudiera aclararlo sería candidato al Nobel o algo por el estilo. Pero me parece que es importante identificar algunos rasgos que claramente nos identifican o se identifican con Occidente y que claramente identifican, como es la tesis del libro, al Estado de Israel con esa tradición. Y voy a mencionar solo dos que me parecen importantes. Occidente no se caracteriza por ser una tradición cero falta. No. La civilización occidental ha cometido excesos, ha cometido crímenes, ha hecho barbaridades en distintas partes del mundo y en distintas épocas históricas. Pero sí se caracteriza por una cosa: por revisar su acción, por autocriticarse y por pedir perdón. Eso no lo hacen otros. Y no puedo vencer la tentación de leer, porque creo que tiene que ver con esto del libro, un pequeño fragmento de Cornelius Castoriadis, un gran filósofo griego, luego nacionalizado francés, que en un libro de los años 90 comenta esto y dice, bueno, los alemanes han pedido perdón por el Holocausto, la Iglesia Católica ha pedido perdón por sus épocas de intolerancia, varias potencias coloniales europeas han pedido perdón por los excesos cometidos. Dice, pero, y esto ahora son palabras de Castoriadis, no he visto a los descendientes de aztecas, a los hindúes ni a los chinos hacer una autocrítica análoga. Y sigo viendo a los japoneses negar las atrocidades que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Los árabes denuncian sin cesar su colonización hecha por los europeos, imputándole todos los males que sufren. Pero la colonización de algunos países árabes hecha por los europeos duró, en el peor de los casos, 130 años. El caso de Argelia, de 1830 a 1962. En cambio, los mismos árabes fueron reducidos al esclavismo y colonizados por los turcos durante 5 siglos. La dominación turca del Cercano Oriente comienza en el siglo XV y termina en 1918. Pero resulta que como los turcos son musulmanes, los árabes no hablan de esto. En Egipto, en el año 550 de nuestra era, no había árabes. No había tampoco en Libia, en Argelia, en Marruecos, ni en Irak. Están allí como descendientes de los conquistadores que vinieron a colonizar a esos países y a convertir por las buenas o por las malas a las poblaciones. Pero nadie pide perdón, ni nadie ofrece una disculpa por lo que pasó. Esa sí es una diferencia de Occidente. Nuestra capacidad de autocriticarnos, nuestra capacidad de admitir lo que se hizo mal y por lo tanto nuestra voluntad de hacerlo de otra manera en el futuro. Y el segundo rasgo que creo que es inseparable de Occidente y en el libro aparece mencionado con insistencia y apareció en la conversación y creo que es un rasgo que nunca tenemos que dejar de lado, es la afirmación de la libertad individual. Insisto, individual. En Occidente, el actor principal, aquel en quien tenemos que atender,
no son los pueblos, no son las culturas, no son las civilizaciones, son las personas. Y creo que efectivamente ahí está el argumento central para ver al Estado de Israel como un baluarte de Occidente en una región específica del mundo. Y hay una prueba ácida que permite confirmarlo y que a mí me gusta hacer y con la que he visto recular a duros críticos y enemigos de Israel. La prueba es muy simple, consiste en una hipótesis y en una pregunta. Supóngase que usted tuviera que irse a vivir unos cuantos años a Medio Oriente y suponga que tiene una hija chica. ¿En qué país de Medio Oriente quisiera que creciera su hija? Muchas gracias. Bueno, creo que hemos asistido a dos brillantes, notables reflexiones en torno a esto. Hago algunos comentarios, algunas apostillas. Evidentemente, la posición de Israel ha cambiado por todas esas cosas que ha cambiado. Cómo se han ido pasando, transformando los escenarios y las ubicaciones relativas. Y también por una cosa que es natural. El pequeño David, el año 48, rodeado de 5 enormes potencias, de 5 Goliaths, ¿no? Era naturalmente la expresión del más débil luchando por su sobrevivencia. Cargaba a su vez con todo lo que significaba el sacrificio de su pueblo. Pero luego el pequeño David creció. Primero pasó a ser una democracia, lo cual lo hizo molesto para mucha gente y molesto para todo su entorno. En segundo lugar, el pequeño David pasó a mostrar su capacidad de desarrollo económico y social. Pasó a ser el país más próspero y el país más equilibrado socialmente de toda la región, con grandes transformaciones internas también, porque la visión original de los pioneros israelíes era una visión corporativista bucólica, ¿no? ¿Verdad? En la cual el kibutz era un sueño agrícola, colectivo, que luego lo fue modificando la realidad. Entonces, democracia, desarrollo y luego capacidad militar de sobrevivencia, lo cual es también muy importante, porque suele a veces hablarse del militarismo israelí. Si Israel no hubiera tenido el ejército que tiene, no existiría, ¿no? Si Israel no tuviera la voluntad de defenderse que tuvo del primer día, no existiría. Y todos sabemos lo trabajoso que fue eso, porque eso parte también de la historia, ¿no? Simón Pérez, que hoy en la perspectiva del tiempo se le ve con justicia, es uno de los estadistas más importantes, indudablemente de Israel y de más allá. Lo vemos hoy sí como el hombre de la paz, pero a veces no vemos lo que fue el hombre de la estrategia. Simón Pérez está identificado con la configuración de la estrategia militar de Israel desde su primer acuerdo, porque Ben-Gurión no lo pone ministro, lo pone director general del Ministerio de Defensa, y desde allí organiza primero la compra de armas, que son francesas, segundo, la instalación del Centro de Investigación Nuclear, los franceses, que después de Gaulle hizo algún modo de ir para atrás, pero se detuvo, ¿no? De Gaulle decía, el Medio Oriente es muy difícil de entender, y lo era, así, para su mentalidad, era bastante difícil. O sea, hay todo un desarrollo muy complejo y muy difícil de esa capacidad, ¿no? Porque hoy se le ve, sí, como una potencia militar,
y felizmente lo es. Y yo también digo, en algún artículo ahí, y de ahí la trinchera también, y que es una hipótesis molesta, pero que es preciso también asumir. Todos asumimos que ese ejército, hasta hoy invicto, lo seguirá siendo siempre, Claro. ¿no? Y ahí está un poco la comodidad de Occidente, ¿no? Nunca van a perder. No, Israel no va a perder nunca, sí. Pero si un día perdiera una batalla, no una guerra, una batalla importante, yo quiero ver qué es lo que pasa en París y qué es lo que pasa en Bruselas, con todo ese movimiento radical que está allí, que ha cometido los atentados que ha cometido y que allí está, y que el progresismo francés defiende, pese a que esos señores defienden en Francia, la aplicación de la Sharia, o sea, la ley islámica que subordina a la mujer. En Francia. Donde el propio emperador, fíjate dónde nos vamos, ¿no? Es donde el propio emperador llamó a los rabinos en su tiempo y habló directamente con ellos, y vinieron 40, porque había habido problemas, ¿no? Y el propio emperador discutió con los rabinos. Y la conclusión fueron: ustedes hagan lo que quieran, pero aquí rige la ley de la República. Y eso, ni siquiera eso, hasta eso ponen en cuestión. Y esos son justamente todos esos valores. Lo que se ha definido como Occidente, sí, yo creo que esa es la batalla de Occidente. Es una larga y dificilísima construcción, por supuesto, con enormes batallas entre nosotros, sí. Insisto en Lepanto, ¿no? 1572, don Juan de Austria comandando la Gran Armada, ¿no? El hermano de Felipe II, comandando Andrea Génova con Andrea Doria, mis ancestros genoveses, con su gran capitán Andrea Doria, ¿no? Todos aquellos, le ganamos al turco, murió Solimán el Magnífico, y 6 meses después nos matábamos en París, y el 24 de agosto de 1572, todavía no se sabe quién dio la orden, si fue la maligna de Catalina de Médicis o quién, pero desatan toda esa campaña brutal contra los protestantes. Bueno, sí, fue terrible, pero eso es la fuerza de Occidente, de la construcción constante de la libertad. Y esa dignidad humana está en la esencia de la filosofía judía, porque esa es la semilla original de esto que llamamos Occidente. El pacto de Dios con Abraham, ¿no? Ve adelante mío y sé íntegro, ¿no? Que Buber tiene una lección memorable sobre lo que significa eso, lo que significa el hombre delante de Dios, reconociéndole esa dignidad. Y bueno, y eso es justamente, sí, la larga batalla del Occidente por lograr esa amalgama, ¿no? Que justamente nace de eso, la igualdad ante las tablas de la ley, a la cual el cristianismo incorpora el concepto de piedad. Los filósofos griegos, la libertad, la racionalidad; los romanos, el derecho. Y eso fue una construcción difícil. Y luego los filósofos de la Ilustración, que construyen, digamos, lo que es el pensamiento moderno, con todas las variantes y con todas las concordancias, el concepto de tolerancia, el de convivencia, que está en la esencia, el de la dignidad humana. Bueno, y eso, en definitiva, es lo que está más atrás, más allá de todo este debate. Eso es lo que no creen, ni pueden creer los totalitarios, los transpersonalistas, los que creen en filosofía que están por arriba de la dignidad humana. Eso es lo que no pueden creer. Y eso es lo que está en juego. Y lo importante, y termino con esto, es que hablemos. Y les agradezco a ustedes que hayan hablado como han hablado. Porque, como decía el maestro Cicerón, la verdad se corrompe tanto como con la mentira, con el silencio. Gracias.
agradecido. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Anotaste?